El precio de Bitcoin ha seguido cayendo durante estos últimos días, pero al fijarnos en cómo está cayendo, podemos ver que no lo está haciendo con demasiada fuerza. Sin embargo, al centrarnos en el gráfico semanal, nos damos cuenta de que ha cerrado con una envolvente bajista, lo que indicaría nuevas caídas a continuación. Así que podemos determinar que hay claras divergencias entre distintas temporalidades. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré algunas de las noticias de última hora del mercado de criptomonedas. Bueno, como ya sabéis la mayoría, estoy fuera de casa, vuelvo a pedir disculpas por la calidad de audio y la calidad de imagen. Hoy ya va a ser el último día, pero es que prefiero actualizar ciertos puntos importantes que se están dando antes que directamente no grabar simplemente por no estar fuera de casa. Así que estoy 100% seguro de que más allá de que la calidad de audio y de imagen sea peor que en otras ocasiones, evidentemente, agradecéis que pueda traer estas actualizaciones. Entonces, antes de empezar con el análisis de la última hora de Bitcoin, como digo, hoy ya va a ser el último día en el cual voy a grabar fuera de casa. Vamos a tratar diferentes noticias de última hora que me han parecido interesantes, y es que Polkadot está destacando bastante en cuanto a la tokenización de activos del mundo real, algo que se conoce como RWA, porque estas son las siglas en inglés. La realidad es que, pues bueno, simplemente se trata de tokenizar activos físicos como bienes raíces, commodities, obras de arte, etcétera, etcétera. Y es cierto que la arquitectura de Polkadot pues es bastante atractiva en este sentido, simplemente pues por el tema de las parachains y también por estas últimas actualizaciones que ha llevado a cabo, que permiten un escalado mucho más atractivo de la cadena y permite pues desarrollar otras cadenas de bloques mucho más personalizadas en base a lo que pretende cada creador, ¿no? Esto no es una tontería, el tema de la tokenización de activos del mundo real, ya que en realidad se espera un incremento bastante importante. Estamos ahora en un punto muy atractivo ya, pero se espera que durante los próximos años se multiplique por más de 10 en muy poco tiempo, en unos 6 años, el punto en el que nos encontramos ahora mismo de mercado. Y bueno, pues Polkadot de algún modo, a través de esas mejoras y a través de ese avance de la propia cadena de bloques, lo que está intentando hacer es posicionarse y poder ser la blockchain referencia en este sentido, igual que en otros tantos, pero bueno, en este sentido sobre todo está bien posicionada debido a las propias características. Entonces, habiendo comentado esto, estamos, como sabéis, en un año electoral y Donald Trump se empieza ya a posicionar y quiere de algún modo poner fin a esta guerra contra las criptomonedas en la que se encuentra no solo Joe Biden, sino, pues como sabemos, Gary Gensler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comenta es que quiere asegurarse de que el futuro de las criptomonedas y de Bitcoin se lleve a cabo en América. Y bueno, pues simplemente es una de las muchas novedades que Donald Trump quiere implementar, en las cuales se está posicionando, y al final lo veo normal, porque cuando tú ves que flaquea una persona por un lado o un gobernante, lo que atacas es el punto opuesto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha dicho Donald Trump y ya se ha hecho relevancia en otros lados, ya que, pues, por ejemplo, el propio, aquí tenemos Mark Cuban, que ya sabéis que es una persona muy metida en el mundo de las criptomonedas, ya ha comentado que esto, lo que está ocurriendo entre Gary Gensler y Joe Biden, o lo que están moviendo en cuanto al mercado cripto, puede ser lo que le cueste las elecciones a Joe Biden. Y también estoy de acuerdo, ya que hay mucha gente joven que está creciendo ya con las criptomonedas y se está viendo que entre dos o tres lo que están haciendo es fastidiarle el chiringuito, pues lo que van a hacer es votar a otro, ¿no? Entonces, en este caso, Donald Trump, sabéis que Estados Unidos tiene este sistema electoral más peculiar, por así decirlo, pues Donald Trump se postula como ese candidato a sustituir a Joe Biden. Entonces, dejo para el final el calendario económico porque lo haremos de enlace con el análisis de la última hora de Bitcoin, ya que no tenemos una semana demasiado movida. Aquí tenemos solo las noticias de relevancia 3. Si pusiéramos las de relevancia 2, pues tendríamos más datos, y si pusiéramos las de relevancia 1, pues muchos más datos aún, ¿no? Pero bueno, lunes y martes van a ser muy tranquilos. Obvio, siempre hay noticias, siempre hay movimientos, siempre pueden ocurrir datos totalmente imprevistos, pero a simple vista no hay mucho interés. Miércoles nos podemos fijar que ya va a ser festivo en Estados Unidos, con lo cual capaz que enlazamos 2 o 3 días de muy poca volatilidad.
el miércoles prácticamente seguro. Y luego ya nos plantamos a jueves y viernes, pues donde tendremos tipos de interés, por ejemplo, en Reino Unido, tipos de interés en Suiza, y en Estados Unidos tendremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, lo cual es un dato semanal, inventarios de petróleo crudo, más de lo mismo. Aquí tendremos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, puede estar bien, y ya finalmente en viernes, donde conoceremos datos de PMIs y el informe de política monetaria de la Fed, que tampoco creo que genere ninguna sorpresa. A lo que voy con esto es que podemos esperar que sea una semana relativamente tranquila, al menos en cuanto a noticias, y eso veremos si se traslada en el gráfico o si el gráfico lo que hace es arrastrar las noticias que tuvimos la semana pasada y trasladarlas a esta semana. Creo que estamos en un punto muy atractivo. Estamos viendo diferentes puntos contrarios entre diferentes temporalidades. Sin ir más lejos, el gráfico semanal lo que ha hecho es una envolvente bajista que se ha comido a una, dos y casi tres velas anteriores. Esto es importante porque para que el precio de Bitcoin pase del punto A al punto B, es decir, para que suba este 5% en 3 semanas, ha necesitado pues eso, esas 3 semanas, ¿no? En cambio, para que pase del punto B a casi el punto A, no nos fijemos en los porcentajes y caiga un 4,30%, el porcentaje es irrelevante, pero prácticamente para volver al punto A, al punto de inicio, que es el inicio de esta semana de aquí, ha necesitado una única semana, con lo cual lo que sube en 3 lo cae en una. Esto es un tema realmente bajista que si se une, y es cierto, a esta estructura de high test que tenemos aquí y otra high test que tenemos aquí, se une a el nivel importante en el que nos encontramos de máximos históricos anteriores o muy cercano a los máximos históricos, ahí lo tenemos, y se une a que este gráfico semanal está a nivel de resistencia, porque no está exactamente en el punto, evidente, pero sí que está en la zona de influencia de un nivel de resistencia que se ha contactado una vez, 2021, otra vez, finales de 2021, otra vez, 2024, a principios, y otra vez ahora, ¿no? Pues bueno, es un nivel que se ha contactado bastante. Entonces, el gráfico semanal, no nos engañemos, bien ahora mismo no pinta, porque además vemos esta especie de arqueamiento formando esta especie de figura de doble techo. Realmente, como digo, el gráfico semanal no es el mejor gráfico semanal que podemos esperar, y esto pues indica que como mínimo el precio, teniendo en cuenta este gráfico semanal, puede atacar como mínimo estos niveles de los 60.000, ¿no? Los mínimos anteriores. Porque del mismo modo que la gente está pendiente del doble techo, pues también la gente está pendiente del doble suelo. ¿Y por qué no podríamos esperar algo así? Ahora bien, si compaginamos este gráfico semanal con este gráfico diario de aquí, y esto voy a hacerlo así para que lo veáis un poquito mejor, ¿qué podemos ver? Podemos ver que es cierto, el gráfico diario tiene un doble techo final en la parte derecha del doble techo semanal. Es cierto, el gráfico diario ha roto los mínimos anteriores, pero ¿qué es cierto también? Que la ruptura de los mínimos anteriores aún no se ha confirmado. Es cierto también que estamos en una estructura de rango, con lo cual de la parte superior podemos pasar a la parte inferior. Y es cierto también que ya encaja con lo que comentábamos en gráfico semanal. Y es cierto también, y aquí viene el punto importante que enlazamos con lo que comentamos la semana pasada, que se está formando esta caída de forma desacelerada. ¿Por qué? Pues porque después de confirmar el doble techo, es decir, después de esta vela de aquí, la cual confirma el doble techo, porque aquí tenemos la estructura de doble techo, desaceleración. Aquí tenemos esta envolvente bajista que confirma el cambio de dirección doble techo. Fijaros, algo más o menos similar a lo que ha ocurrido en gráfico semanal. ¿Qué ha ocurrido en gráfico semanal? ¿Qué comentábamos? Que el precio ha estado subiendo X semanas y ha habido una que se ha comido varias semanas. Pues y esto genera que, unido al doble techo, la resistencia, el máximo anterior y demás, que podemos esperar más caídas. Pues, ¿qué ha ocurrido en este gráfico semanal? El precio ha estado subiendo como ha podido y una vela bajista se ha comido una, dos y media. Dos velas y media
de subida. No es exactamente la misma tesitura, no es exactamente la misma, pero en cuanto a estructura general, en cuanto a naturaleza del movimiento, sí que es similar. Por eso en gráfico semanal comentamos que lo que podemos esperar son más movimientos a la baja, ¿no? Y es justamente lo que ha habido en este gráfico diario. Pero, como decía, y ahora vamos enlazando cosas, este gráfico diario está cayendo, sí, pero ¿cómo está cayendo? Después de confirmar ese doble techo que decía, una, dos, tres velas de desaceleración, una vela bajista, una vela de desaceleración, otra vela bajista, desaceleración, desaceleración, desaceleración. Es decir, en toda esta caída han habido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas de desaceleración y dos velas bajistas. Es decir, más del 30% de todo este movimiento, o sea, menos del 30% de este movimiento está siendo acelerado. El 70% más o menos, un poquito más del 70% de este movimiento está siendo desacelerado. Con lo cual, estamos teniendo un movimiento que después de un doble techo en nivel de resistencia, después de un doble techo en gráfico semanal en nivel de resistencia, se podía esperar direccional. Cuando tú tienes un doble techo o un doble suelo, ¿qué esperas? Que el precio suba. Movimiento direccional. Si a ese doble suelo le añades que hay un doble suelo en una temporalidad mayor, es un doble suelo, por así decirlo, ¿no? Pues esperas que sea doblemente direccional. Sin embargo, no está siendo tan direccional como se espera. Esto evidentemente no quiere decir que tenga que ser así en todo momento y que lo que implica es que no vayan a poder haber más caídas. Pero es verdad, porque, por ejemplo, lo comentamos sin ir más lejos, vamos a cambiar de temporalidad en 4 horas, ¿qué comentábamos aquí? Lo mismo. Oye, sí, está cayendo, pero ¿cómo está cayendo? Hombre, esto es una cuña, esto es un canal y el precio se dio la vuelta. Lo comentamos aquí. Oye, está cayendo, sí, pero ¿cómo está cayendo? Esto es una cuña o barra canal y el precio subió. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en estos casos el precio estaba en zona de soporte. En el punto en el que nos encontramos ahora, el precio no está en zona de soporte. Vamos a quitar todo esto. No está en zona de soporte. ¿Está cayendo y en forma de canal? Sí. ¿Podríamos esperar, si fuera un movimiento único, una reversión? Sí. Pero, primero, que la estructura sea de canal o de giro no quiere decir que no pueda caer más. Porque dentro de esto podemos seguir cayendo, ¿lo entendéis? Y segundo, el hecho de que no esté en una zona de soporte elimina muchas probabilidades de que el precio pueda levantarse porque sí, por la cara. Del mismo modo que en cualquier movimiento alcista o bajista, da igual, vamos a fijarnos, a ver, por aquí. No, este no sería el mejor ejemplo. Exactamente, por aquí, fijaros. Del mismo modo que en cualquier movimiento alcista tenemos envolventes bajistas que en tierra de nadie no generan nada, y luego tenemos patrones o envolventes un poquito menos bajistas que en niveles de resistencia sí que generan reacción, aquí con los patrones ocurre lo mismo. Tener un patrón de cuña en tierra de nadie sí que es un patrón la cuña que puede formar un giro, pero en tierra de nadie es mucho menos efectivo que en nivel de soporte, por ejemplo. Esto no significa que no pueda girar, ni significa que tenga que ser una cosa o la otra, pero simplemente indica que cuando tú tienes un elemento, la probabilidad es menor. Cuando tú añades otro elemento, la probabilidad ya es mayor. Y a medida que vas añadiendo elementos, incrementa esa probabilidad de que el precio vaya hacia una dirección. Por ejemplo, y voy a poner un último ejemplo antes de pasar ya al análisis. Si tú tienes un patrón de cuña, el precio tiene una probabilidad de seguir lo que se espera de este patrón. ¿Vale? Que es de levantarse. Si tú el patrón de cuña lo tienes en zona de soporte, aún tiene mucha más probabilidad de hacer así. Si tú ves que en la parte final del patrón de cuña se forma un doble suelo, aún tiene más probabilidad.
Si tú ves que se forma un envolvente alcista, aún tiene más probabilidad. Es decir, a medida que vas añadiendo elementos técnicos favorables hacia la dirección que tú esperas que vaya el precio, incrementa la probabilidad. Creo que es evidente. Entonces, en este caso tenemos un patrón de cuña, pero no lo tenemos en tierra de nadie. Como digo, esto no significa que el precio no pueda caer porque el patrón de cuña puede seguir completándose y esto forma caídas. Y como digo, esto no significa que el precio no pueda haberse atraído por la zona de soporte. La semana pasada comentábamos, si esta semana, es decir, si la propia semana pasada termina como parece que va a terminar, es decir, con envolvente bajista, lo más probable es que el precio inicie un movimiento bajista mayor, que no se quede solo en la parte de mínimos anteriores, porque esto será un cambio de tendencia en gráfico semanal. Pero lo que vamos a tener que hacer es darle mucho ojo a esto que está ocurriendo con el gráfico diario, porque cualquier desaceleración indicará falta de fuerza, debido a toda la estructura que estamos viendo. Y esto pondrá en jaque ese movimiento. Evidentemente, no podemos anticiparnos tanto porque es literalmente jugar a la ruleta. Pero ahora ya tenemos más información. Entonces, con la información que tenemos ahora, ¿qué podemos esperar? Gráfico semanal, claramente bajista. Gráfico diario, no es tan bajista, la semana pasada parecía más bajista, pero no se ha alineado con el gráfico semanal, se ha puesto un poco más neutro. ¿Está cayendo? ¿Se dan condiciones para que siga cayendo? ¿Podemos esperar más caídas? La respuesta es sí. Podemos esperar más caídas hasta los niveles de los mínimos anteriores en términos diarios. Ya iremos viendo con qué forma, si es con cuña, si es con no cuña, si se deshace la cuña por falta de fuerza, qué es lo que ocurre. Pero estructuralmente hablando podemos esperar más caídas. Ahora bien, lo que comentábamos la semana pasada de ver si el precio rompe con fuerza este nivel de aquí, ahora es menos probable aún. Obvio, vamos a tener que ir analizando día a día y semana a semana para ver cómo evoluciona esta falta de fuerza que estamos viendo ahora. Falta de fuerza dentro de la importancia que podríamos haber tenido bajista, por todo lo que he comentado, pero sigue siendo una estructura bajista, simplemente desacelerada y con menos fuerza. Pero claro, las estructuras desaceleradas no tienen, bueno, en gráfico diario lo podemos ver mismamente. Las estructuras desaceleradas no tienen por qué terminar de caer o de girar rápido. Pueden tardar más, hay muchos ejemplos y no, una cosa no es determinante de la otra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que podemos esperar, lo que ha cambiado y en lo que nos tenemos que enfocar a partir de ahora. Simplemente este gráfico diario ha perdido fuelle respecto a lo que podíamos esperar y respecto a la convergencia bajista del gráfico semanal. No implica que no pueda seguir cayendo, todo lo contrario, la estructura es de caída, yo creo que podemos ver nuevos movimientos a la baja, pero al ver esta forma de desaceleración tan clara, perdemos un poco la posibilidad de, entre muchas comillas, predecir si esto será más punzante o si por el contrario será menos punzante o si incluso se deshará este patrón de cuña y tendremos a la baja pero de forma también desacelerada. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Este ya, como he comentado, va a ser el último vídeo en el cual no voy a grabar desde casa. Disculpad nuevamente por la calidad de audio y la calidad de imagen. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dadle me gusta, suscribiros, compartidlo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.